yo soy Cintia Cámara y mi tema es violencia familiar. Violencia familiar. La violencia familiar, o también llamada violencia doméstica, ha estado presente en la humanidad desde los tiempos atrás y ha ido evolucionando a lo largo de la historia, presentándose de diversas maneras y a la par de crear medidas para controlar este problema. Sin embargo, en la situación que hoy en día estamos viviendo derivada a la pandemia por el virus COVID-19, las implicaciones y violaciones causadas por este delito se han vuelto un tema recurrente y la causa de esto es mantener a la población dentro de sus hogares para evitar la alteración cercana entre las mismas personas como medida para controlar el índice de contagios de dicho virus y preservar la salud de la población. Hoy nos damos a la tarea de hacer un análisis de la manera más completa posible sobre este tema, la violencia familiar, partiendo desde sus orígenes y evolución, su concepto y definición, clasificación, tipos, características, causas, consecuencias, en la inclusión de un caso en el que lamentablemente se vio involucrado este delito. Época cristiana. El cristianismo reforzó la sujeción forzosa de la mujer. Afirmaba San Pablo que la mujer debería estar subordinada al marido y temer al mismo. Catolicismo. Es uno de los documentos más antiguos de la Iglesia Católica. El Decretum. Prevalecía el derecho al marido de controlar a la mujer, justificando el relato bíblico donde Adán fue inducido por Eva a pecar. Así proclamó la inocencia del hombre, la culpabilidad de la mujer. Nuevo Testamento. La Iglesia convierte el matrimonio en sacramento y la mujer, al estar confinada al hogar del hombre, se encargó de reforzar el orden patriarcal. Edad Media. La mujer adquirió un simbolismo de paz y honor para el hombre. Una vez casada, ella y sus bienes pasaban a ser propiedad del marido y de su familia. Edad Media. La infidelidad y el adulterio eran faltas supuestamente ligadas únicamente a la mujer. Así fuese el hombre el responsable, se le culpaba a la mujer por no cumplir los placeres del hombre, empujándole a hacer cometer el delito. Acto y por supuesto era severamente castigada. Estados Unidos, 1851 y 1894. Se concedió a la mujer golpeada y maltratada el derecho a divorciarse. Inglaterra, 1853. Se aprobó el Acta para la mejor prevención y castigo de los asaltos agravados hacia la mujer y niños. Francia, 1878. Power Cobb escribe su libro llamado Tortura a la esposa en Inglaterra. Tuvo una gran influencia ya que él recopila más de 6.000 casos de mujeres víctimas de violencia en el periodo de 1875 a 1878. Inglaterra, 1891. Se abolió de manera absoluta el derecho legal del marido inglés para golpear a su mujer. Alemania, 1900. En el Código Penal alemán se establece la igualdad ante la ley para hombres y mujeres. Escocia, 1977. Por un fallo judicial se establece y reconoce que el marido puede golpear a la mujer en el trasero más, no en el rostro. 1990. El primer estudio acerca de la violencia doméstica se realizó apenas en 1990 en la ciudad de Nezahualcóyotl, entrevistando a 342 mujeres, de las cuales el 33.5% reconoció haber tenido al menos una relación violenta en su vida. 1997. El INEGI lleva a cabo el censo en el área metropolitana de la Ciudad de México, donde se revela que cada una de 3 familias sufren algún tipo de violencia doméstica. 1997. El delito de violencia familiar se incorpora por primera vez en la legislación mexicana en 1997 en el Código Penal del Distrito Federal. 2001. Señala el borrador del diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Diariamente 10 millones de mujeres padecen algún tipo de violencia familiar en México. 1996. Se aprueba la Ley de Asistencia y Prevención de la Familia y de la Violencia Intrafamiliar y su reglamento. 1997. Se creó el primer albergue temporal Alianza a favor de la mujer en el Distrito Federal, a cargo de la existencia, Dirección de Protección Social y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Distrito Federal. 1998. El albergue se integra al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, como parte del programa de prevención a la violencia familiar. 1998. Se reforma la Ley de Asistencia y Prevención a la Violencia Familiar. En el mes de abril se elimina el prefijo infra. 2001. Abril. El albergue se integra a la Dirección de Prevención de la Violencia Familiar, ahora Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar. Depende de la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social. Violencia intrafamiliar. Conceptos básicos. Familia.
agrupación más importante de los seres humanos, base de la sociedad. Violencia, comportamiento activo y agresivo que suele causar daño físico o emocional. Violencia interfamiliar. Definición: la violencia intrafamiliar es toda acción cometida en el seno de la familia por uno o varios de sus miembros, que ocasione daño físico, psicológico o sexual a otros de sus miembros y que cause un serio daño a la personalidad y a la estabilidad familiar. Formas en que se lleva a cabo: maltrato, intimidación, golpes, acoso, insultos, humillación, amenazas y proceso en contra. El proceso en contra de la violencia intrafamiliar es el recurso jurisdiccional que el Estado instituye con el fin de sancionar y erradicar los actos constitutivos de la violencia intrafamiliar y establecer un marco represivo que coadyuve en la prevención de los mismos. ¿Cómo identificar al victimario? Son individuos muy dependientes a nivel emocional que manifiestan dicha dependencia a través de su agresividad. Se muestran seguros de sí mismos e incluso aparentan ser activos. Sin embargo, bajo esta imagen que se cree, se esconde. Ciudadanos suelen tener problemas de autoestima. Necesitan humillar y acometer la sumisión de su familia para sentirse bien y superiores. Tienen celos patológicos. No son capaces de demostrar correctamente sus sentimientos. Causas y consecuencias de la violencia familiar. La intolerancia es uno de los principales factores o causas. Esta se da cuando las personas no son educadas para tolerar y aceptar, por lo que terminan involucrándose violentamente en estas situaciones. De igual forma, la falta de control en sus impulsos es otra causa. Cuando no se ha tenido un buen desarrollo de vínculos afectivos, las personas no son capaces de establecerlas, por lo tanto adoptan una conducta agresiva. La incapacidad de resolver problemas, el consumo de drogas y de alcohol también está dentro de las principales causas. Consecuencias. Las víctimas de este tipo de violencia sufren daños emocionales, físicos, psicológicos y se hacen incapaces de mantener relaciones afectivas y todo esto se ve reflejado dentro de su autoestima. En algunos casos el resultado de este tipo de violencia es la muerte de la víctima. Dentro del impacto de la pandemia en el tema de violencia familiar, como ya lo hemos abordado, la violencia familiar no es un tema en absoluto que sea nuevo. En el año 2020 fue marcado el decreto de la pandemia a raíz del virus SARS-CoV-2. Las medidas que miles de gobiernos, incluidos el de México, adoptaron en el mejor intento de detener el aumento desenfrenado de contagios y aminorar la carga en la que los servicios de salud se encontraban debido a la misma, fue el aislamiento, la suspensión de varias actividades que implicaban la exposición al aire libre y pues el contacto con otros individuos. Y si bien hubo trabajos en donde se implementó el home office o trabajo desde casa, por el lado contrario, lamentablemente también hubieron trabajos en donde hubo recorte de personal, despidos injustificados, despidos normales. Y finalmente todo esto trajo como efecto el resguardarse dentro del hogar. Y como hemos dicho, la intención principal fue preservar el bienestar de la población, lo cual trajo consigo repercusiones dentro del tema de violencia familiar. Diversos factores como el estrés, la economía, la tensión dentro de la convivencia familiar puede llevar a diferentes sujetos, indistintamente el género, a cometer este delito y por consecuencia a que quienes viven dentro de este ambiente sean víctimas de violencia familiar. Les enunciaré datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística Geográfica, el INEGI, y los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU. Recalcando que estos datos son a nivel federal, durante el tercer semestre del 2020 se estima que entre enero y agosto del 2020 el 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar. Respecto a la población de 18 años y más, en ese periodo el 7.8% sufrieron violencia en ese ámbito. En cuanto a la violencia sexual, se observa que en el caso de las mujeres este porcentaje fue de 9.2%, 3.1 puntos porcentuales más que en los hombres, que su resultado fue de 6.1%.
De acuerdo con el tipo de violencia que padecieron de enero a agosto del 2020, se estima que el 5.4% de las personas de 18 años y más en zonas urbanas fueron violentadas con ofensas o humillaciones por parte de algún miembro de su hogar. En mujeres este porcentaje fue de 6.6%, mientras que en hombres fue de 4%. Si bien la mayoría de las agresiones se concentran en violencia verbal, es importante destacar que la violencia es gradual. Así, el 2.1% declaró haber sido golpeado, agredido físicamente dentro de un entorno familiar. Es importante recordar la organización que lleva la pirámide de Kelsen, la cual inicia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, siguiendo con las leyes federales, después las leyes estatales y terminando por las leyes locales. En el primer nivel de la pirámide queda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como ya se había mencionado. En ella, sus artículos principales, acuerdo a este tema, son los artículos primero y el artículo cuarto. Básicamente estos dos artículos hablan, uno sobre la discriminación, más bien la prohibición de la discriminación, y otro sobre los derechos y obligaciones de los hombres y mujeres, los cuales quedan iguales ante la ley. Y por tanto, ambos tienen derecho a la protección de su salud e integridad. En el segundo punto tenemos los tratados internacionales y en esta tenemos la Convención para sancionar, erradicar y prevenir la violencia contra la mujer. Y los principales puntos de esta conferencia fue la cohesión de los derechos políticos de la mujer y la eliminación de toda forma de discriminación hacia esta misma. En el tercer punto de la pirámide están las leyes federales, y en esta la ley más importante que tenemos nosotros es el Código Penal Federal. En ella tenemos el artículo 343 bis, ter y cuarter, que sería el más importante de esta ley relacionada al tema. Ya en el último punto les presentamos un violentómetro, el cual estarán viendo en pantalla. Si bien no entra en una clasificación de derecho, es importante conocerlo. Siguiendo el tema, les presentamos un caso prototípico, el cual les leeré textualmente. Presentamos el caso de Ana Lucía, mujer ama de casa de 32 años de edad, casado con Juan Diego, matrimonio del cual nacen 2 hijos a la fecha aún menores de edad, y que lamentablemente el día 25 de junio del 2020, y por causas de la pandemia, sufren un caso de violencia familiar donde el agresor es el señor Juan Diego. Todo inicia en el trabajo del señor Juan Diego, donde se hicieron recortes abruptos del personal. Este hecho causó una gran recesión económica dentro de la familia, lo que llevó al señor Juan Diego, como medida desesperada, solicitar un préstamo bancario con la confianza de que podía pagarlo en tiempo. Lo peor se suscitó y no encontró trabajo, y las necesidades de la familia aumentaban, y con esto la presión y el estrés del señor Juan Diego. Este se desbordó y lo llevó a cometer reacciones de agresión física y verbal contra la señora Ana Lucía. Este hecho se repetía a lo largo de los meses, y la señora Ana Lucía no tuvo manera de denunciar este hecho, debido a la saturación y parálisis de los distintos sistemas judiciales. Hoy en día la señora junto a sus hijos se encuentran bajo el resguardo en casa de su madre. Sin embargo, no ha logrado ser atendido aún a la fecha de haberse suscitado este hecho, y teme que su pareja pueda tomar represalias y teme más por la integridad de sus 2 menores. Como podemos observar, este caso guarda mucha relación con la materia civil, penal y laboral, y a continuación les voy a explicar por qué. En lo laboral encontramos que el señor Juan Diego podía haber contrarrestado legalmente su despido injustificado. Sin embargo, ya sea por el impacto de haber sido despedido o por el estrés, no lo hizo. En el lado civil, y ya a la hora de haberse realizado la agresión, la señora Ana Lucía pudo tener la oportunidad de haber solicitado, y todavía puede tener la oportunidad de solicitar la guardia y custodia de sus 2 hijos menores. El señor Juan Diego cometió los delitos tipificados en el artículo 343 bis, ter y cuarter del Código Penal Federal. Ya habíamos dicho que esos artículos se relacionan a la violencia familiar. A continuación estarán viendo una jurisprudencia en pantalla. Invitamos a que la lean detenidamente. Nosotros encontramos un gráfico que viene relacionado a un ciclo de violencia, el cual tiene estos 3 puntos. Primero sería la elaboración de la tensión, el segundo sería la agresión o la explosión de la agresión, y el tercero y último sería la reconciliación. Se preguntarán cómo relacionamos esto en nuestro caso. Fácil. La tensión inicia en el momento en que el señor Juan Diego es despedido y no encuentra trabajo.
El señor Juan Diego no pudo contener más la presión y explotó cometiendo la agresión hacia sus dos menores, hacia la señora Ana Lucía. En este caso no existió reconciliación, así que este punto se pierde. Por último, y ya para concluir esta presentación, podemos decir sin temor a equivocarnos que en noviembre del 2020, o por lo menos hasta donde tienen estos registros, fue una situación muy preocupante en cuanto a violencia familiar se refiere. Es increíble que la Ciudad de México se situó en los primeros lugares en índice de este delito. Siguiendo con el punto de la parálisis y la inefectividad de los sistemas judiciales, muchas personas no pudieron atender sus casos de manera, incluso ni siquiera iniciarlos, y esto los dejó en una situación de desamparo muy grave, dejándolos a merced de sus victimarios. Agradecemos su atención.